Y vamos con el último vídeo de nuestra trilogía sobre la crisis de 2008. En los anteriores vídeos que tienes en el canal vimos cómo se originó esta crisis después del estallido de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y cómo esta se contagió a todo el mundo. También vimos cómo la crisis descubrió las costuras de muchas economías que habían estado ocultando problemas estructurales muy graves, especialmente en el sur de Europa, desembocando en una crisis de deuda en la que países como España, Portugal, Grecia, Italia o Irlanda tenían grandes dificultades para financiarse en los mercados internacionales. Todo ello provocó que la Troika exigiera grandes recortes en estos países que vivieron grandes protestas y el surgimiento de nuevos partidos políticos que querían romper con el sistema imperante. Así que en el vídeo de hoy veremos cómo se solucionó la gran crisis de deuda de 2012 derivada de la crisis del 2008. Desde un principio la temida Troika, que recuerdo era un triunvirato formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, apostó por dar rescates a los países en apuros a cambio de la implementación de una serie de políticas de austeridad. Estas políticas eran reducciones en el gasto público, aumentos de impuestos y reformas laborales. Por ejemplo, en España se llevó a cabo una reforma laboral que abarató mucho el despido. También se elevó la edad de jubilación, se subieron un montón de impuestos como el IVA y se redujeron los presupuestos de servicios públicos como la educación o la sanidad. De hecho, en España se llegó a cambiar el artículo 135 de la Constitución, siendo esta la segunda modificación de la Constitución desde su entrada en vigor en 1978. Esta modificación obligaba al gobierno español y a las comunidades autónomas a darle prioridad absoluta al pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto que el Estado pudiera tener. La idea de todo esto era reducir el déficit y restaurar la confianza en los mercados financieros. Y sí, las medidas de austeridad pararon la sangría de déficit que arrastraban los países en problemas, pero el interés al que los países afectados se financiaban no dejaba de subir y la prima de riesgo estaba disparada. ¿Por qué? Las políticas de austeridad funcionaron para evitar que los estados se siguiesen endeudando eternamente, pero al final quienes estaban pagando los platos rotos eran los ciudadanos, los cuales estaban pagando más impuestos y recibiendo menos prestaciones sociales. El problema de esto es que si sumamos que el desempleo había subido como la espuma, a que los estados estaban exprimiendo a sus ciudadanos, tenemos un cóctel explosivo. El consumo bajaba y bajaba porque sencillamente la gente no tenía dinero para gastar, lo cual agravaba la situación de muchas empresas y se entró en un círculo vicioso muy negativo. La Unión Europea tenía que hacer algo. Las calles de Grecia estaban en llamas, el movimiento 15M se había hecho con las calles de medio mundo, especialmente en España. Los partidos euroescépticos cada vez ganaban más adeptos y el odio entre los ciudadanos de los países del centro y norte de Europa menos afectados por la crisis y los países del sur de Europa más afectados por la crisis cada vez era más patente. Pues bien, todo cambió el 26 de julio de 2012. Fue ese día cuando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pronunció en una conferencia en Londres un discurso conocido como el Whatever It Takes, traducido en español como lo que sea necesario, que salvaría a Europa del abismo. La frase clave fue la siguiente: el Banco Central Europeo está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Bien, ¿y qué quería decir Mario Draghi con estas palabras? Pues básicamente, el Banco Central Europeo se estaba comprometiendo a comprar deuda de los países en apuros, es decir, a dejar dinero a las economías más afectadas. Para ello, el Banco Central Europeo imprimiría dinero y lo inyectaría directamente allí donde hiciese falta. De esta forma, los países del centro y norte de Europa saneados se comprometían a asumir junto con el resto de Europa los problemas de deuda de los países más afectados. La Unión Europea por fin actuaba como una verdadera unión y por fin se veían atisbos de solidaridad entre sus miembros. Es cierto que en casos extremos como el de Grecia se tuvo que llevar a cabo una reestructuración de la deuda para hacerla más sostenible, pero fueron las palabras de Mario Draghi las que verdaderamente calmaron a los mercados financieros. A partir de entonces, la prima de riesgo de los países más afectados comenzó a caer. Una vez lo peor había pasado, la Unión Europea estaba lista para una nueva y floreciente etapa de crecimiento económico. Para ello, el Banco Central Europeo comenzó a implantar políticas monetarias expansivas, bajando los tipos de interés y permitiendo que bancos, empresas y ciudadanos comenzasen a poder acceder a crédito a bajos tipos de interés. Con esta financiación a bajo coste, las empresas pudieron invertir y los ciudadanos pudieron volver a consumir, reactivando de nuevo la economía.
De hecho, los tipos de interés en la eurozona llegaron a ser negativos. Esto en la práctica significa que los bancos estaban incentivados a no almacenar el dinero, sino que lo estaban a tenerlo o bien invertido o bien prestado a empresas y ciudadanos. Europa volvía a funcionar de nuevo. Aún así, el crecimiento fue desigual entre los países. Mientras que naciones como Alemania vieron un crecimiento sostenido, otras, como Grecia, han tenido una recuperación más lenta y dolorosa. Además, muchos países continuaron con niveles elevados de deuda pública, lo que aún a día de hoy condiciona sus políticas económicas. Por otro lado, aunque las tasas de desempleo comenzaron a disminuir, en muchos países del sur de Europa, especialmente entre los jóvenes, el desempleo siguió siendo un problema crónico en muchas economías, y muchos emigrantes que dejaron los países periféricos en busca de mejores oportunidades en países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos o Alemania nunca volvieron a sus países de origen. La política europea también cambió para siempre. En muchos países surgieron al calor de la crisis nuevos partidos políticos con diversas ideologías que canalizaron el descontento ciudadano y que aún a día de hoy tienen mucho peso político en muchos países. Por la izquierda, Grecia estuvo gobernada por Syriza, y su presidente Alexis Tsipras fue una figura que no se entendería en la política griega si no hubiese existido la crisis. En España, partidos de izquierda radical como Unidas Podemos han logrado entrar en coaliciones de gobierno con partidos más moderados, en este caso con el PSOE, aunque no lideran el gobierno. En Portugal, el Partido Comunista Portugués y el Bloco de Esquerda, ambos considerados de extrema izquierda, han apoyado desde fuera al gobierno socialista en lo que se conoce como la Geringonça, una especie de acuerdo parlamentario que permitió gobernar al Partido Socialista, aunque estos partidos de extrema izquierda no formaban parte del gobierno como tal. Pero en la Unión Europea el descontento lo capitalizó mucho más la extrema derecha. En Italia, el ultraderechista Salvini fue ministro de Interior y dio paso al gobierno de otra radical, la actual presidenta Giorgia Meloni. El Partido de la Libertad de Austria, el FPÖ, formó parte de una coalición de gobierno con el Partido Popular Austriaco entre 2017 y 2019. En Polonia, el partido Ley y Justicia, PiS por sus siglas en polaco, ganó las elecciones de 2015 con mayoría absoluta, revalidando su victoria en el año 2019. Y en los países nórdicos, la extrema derecha es parte de la coalición de gobierno en Finlandia y apoya parlamentariamente al gobierno sueco, aunque no forma parte de este. Aunque quizás el mayor ejemplo lo tengamos en el gobierno de Hungría, de Viktor Orbán, al cual el propio Parlamento Europeo calificó como autocracia electoral. En fin, no cabe duda que la crisis de 2008 fue una auténtica prueba de fuego para el mundo en general y para la Unión Europea en particular. La crisis no fue solo la confirmación de que China había llegado al Olimpo de las potencias económicas para quedarse. Su resultado final también fue la confirmación de que a Estados Unidos le queda cuerda para rato y, por supuesto, fue el test que la Unión Europea necesitaba para confirmarse como un bloque geopolítico unido y cohesionado. Además, sus instituciones se han hecho mayores y cada vez hay una mayor conciencia de unión entre los países miembros. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y recordad que tenemos un canal nuevo, Memorias de Dolly, en el que hablamos de biología. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.